Perfecto. Bueno, comencemos entonces. Vamos a ver si puedo disminuir esto. Ok. Bueno, vamos a hablar hoy de patología del aparato genital femenino. Y vamos a ver, vamos a poner un láser. Ok, perfecto. Bueno, vamos entonces primero a hablar de ovarios. Los ovarios tienen forma oval, tienen un eje largo que es oblicuo en dirección cráneo-caudal. Están ubicados a cada lado del útero cerca a la pared pélvica y suspendidos en la cavidad por el mesovario. Este es un esquema en el que podemos observar la ubicación. Es importante porque a pesar de que es un esquema bastante básico, entender que los ovarios están bastante cerca al útero, los podemos encontrar muy cerca al útero y casi siempre los vamos a encontrar en una pequeña fosita que está a un lado justamente del útero, muy adheridos a ella y así los encontramos en la ecografía. Entonces nosotros por ecografía generalmente evaluamos dos tipos de cortes, que la ecografía es el principal método de evaluación de los ovarios. Entonces podemos hacer cortes que son transversales y cortes que son sagitales. En los cortes transversales vamos a hacer un corte más o menos como este primer esquema del lado izquierdo y en los cortes sagitales vamos a hacer un corte similar a este. Así que si lo hacemos sagital completamente mediano, vamos a encontrar el útero, pero no vamos a ver los ovarios. Y nos tenemos que desplazar lateralmente hacia la derecha o hacia la izquierda para encontrar el ovario. Acá observamos, si nosotros consideráramos que esta es la sonda, más o menos lo que nosotros podríamos observar. Este es el campo de visión que vamos a obtener con un ecógrafo. Si nosotros tuviéramos esto representado gráficamente, lo que vamos a observar es esto. Entonces vamos a tener la piel. Siempre recordemos que la parte más angosta es la que está más cerca a la parte superior. Entonces, esto es si lo viéramos completamente como nosotros estamos colocándolo. Entonces, la parte más cercana al transductor sería la piel, luego vendría el tejido celular subcutáneo, los músculos, después la vejiga, más al fondo estaría el útero, que correspondería a esto. Acá estaría la vejiga, que sería esta. Y posteriormente estaría lo que sería el recto. Usualmente lo que nosotros vamos a ver en un ecógrafo es esto, es esta imagen invertida. Entonces tenemos al paciente acostado y lo que observamos es en la parte superior lo que está más cerca al transductor y es esta misma imagen pero invertida. Siempre por norma nosotros tenemos en las ondas del ecógrafo una muesca que siempre debe estar al lado derecho y eso permite que todos los ecógrafos van a tener acá una marca que para cada ecógrafo es distinta, pero siempre nos está indicando la marca que observamos acá en todas las imágenes, nos está diciendo que este es el lado derecho del paciente, suponiendo que nosotros agarramos la sonda o el transductor con la muesca hacia el lado derecho. Si nosotros hacemos dos cortes distintos, este sería más inferior en el que veríamos el útero y la vejiga, pero si nos vamos un poco más hacia arriba, hacia craneal, vamos a observar la vejiga. Ya no vemos completamente el útero, solamente se ve una partecita y los ovarios se encontrarían acá. Como les decía, es una fosita que se encuentra justo al lado de la vejiga y muy cerca al útero. Y acá tenemos el otro ovario. Entonces se ven a cada lado del útero, a veces está uno más cerca que el otro y muchas veces esto puede estar un poco más arriba o un poco más abajo. Estas son las marcas que nos indican cuál es el lado derecho del paciente. Si nosotros hacemos un corte sagital, lo que vamos a observar sería el campo de visión que obtenemos a través de poner la sonda en este lugar. Entonces lo que veríamos va a ser un corte similar a este y este sería lo que observamos en el ecógrafo. Acá, como vemos, tiene una marca, depende
del, del ecógrafo que utilicemos, la marca va a ser diferente. Algunos tienen, como la marca, por ejemplo, General Electric, tienen una G y una E, otros tienen la marca específica del ecógrafo. Siempre aparece esto y esto nos está indicando que la muesca nosotros la utilizamos o hacia arriba o hacia la derecha. Entonces acá observamos la vejiga, el útero, el endometrio, el canal vaginal que correspondería a este corte que nosotros hicimos. Así que generalmente vamos a observar en ecografía estos dos cortes, un corte transversal y un corte sagital. Si nosotros hacemos estos cortes, acá observamos al lado derecho un corte transversal, acá otro corte transversal. Los ovarios tienen una morfología ovoidea, las dimensiones en general suelen ser 3 centímetros por 1, pero pueden variar bastante. A veces son unas cintillas en las mujeres en edad, en perimenopausia, se comienzan a hacer muy delgados y comienzan a hacerse como unas cintillas y muchas veces son difíciles de encontrar. Siempre se encuentran, como les había dicho, lateral al útero y el eje longitudinal suele estar paralelo a los vasos ilíacos internos que se disponen lateralmente. Así que nosotros buscamos la vejiga acá a un lado, el útero abajo, los vasos ilíacos y en esa fosita usualmente encontramos el ovario. Bueno, en cuanto a las trompas de falopio, siempre las vamos a ver como dos conductos longitudinales. La dimensión suele ser entre 10 y 12 centímetros de longitud y generalmente 1 centímetro de diámetro. Siempre para localizarlos buscamos la unión a los cuellos del útero por cada lado. Entonces acá observamos el cuerpo del útero, el fondo, y acá observamos un cuerno, acá observamos el ovario, el otro ovario, y generalmente acá vamos a observar las trompas pegaditas. Recordemos que eh, nuevamente viendo este esquema, vamos a observar, nos pueden servir como referencia los vasos, el útero, el ovario, si es que lo encontramos, pero a veces solamente vemos una pequeña línea, no necesariamente un tubo. ¿Cómo se evalúan entonces las trompas, el útero y los ovarios? Entonces podemos utilizar diferentes medios. La ecografía transabdominal es como el primer método que siempre utilizamos. Entonces allí podemos evaluar la vejiga, el útero, los ovarios y casi siempre los vamos a buscar. Vejiga, útero y acá los vasos ilíacos. Acá nos podemos hacer una ayuda con el Doppler. Ponemos el Doppler, solemos encontrar aquí la arteria ilíaca interna y entre la ilíaca interna, el útero y la vejiga solemos encontrar el ovario. El siguiente método que utilizamos cuando queremos evaluar mejor y mucho más cercano es la ecografía transvaginal. Ahora, cuando queremos evaluar las trompas, si no ha sido suficiente con la ecografía, porque muchas veces tiene que ver acá la contextura de la paciente, la ecogenicidad, que independientemente de que la paciente o los pacientes a veces son delgados y uno es para encontrar, observar adecuadamente los órganos, pero no los logra ver. Entonces, para observar, también se puede utilizar la histerosalpingografía. Ahora, actualmente ya no se hace mucho la histerosalpingografía convencional con rayos X. Se ha optado por la histerosalpingografía virtual. ¿En qué consiste? Generalmente lo utilizamos para casos de infertilidad, para evaluar si tenemos permeabilidad de la trompa. Se va a inyectar un medio, que en este caso es yodo. Inyectamos un medio a través del cuello del útero, ese medio de contraste se va inyectando y se va progresivamente tomando radiografías en las que vamos a ir observando si ese medio logra pasar a través de la trompa y llega al peritoneo. El siguiente paso suele ser la tomografía computada en la que podemos observar los ovarios, las trompas, pero generalmente la tomografía va a tener unas indicaciones específicas porque debido a los huesos de la pelvis
suele observarse bastante artefacto. Ahora con los nuevos métodos de tomografía en los que se está haciendo tomografía dual, en la que se utilizan varios canales, muchos canales, eh, por encima de 80 canales, 160 canales, 300 o más canales, y se utiliza energía dual, es decir, que los tomógrafos van emitiendo dos rayos, uno de alta energía y otro de baja energía. Eso nos permite obtener con menos radiación una mejor definición. Pero la tomografía nos va a permitir, más adelante lo vamos a ver, en algunos casos específicos encontrar cosas que no logramos ver con ecografía o con resonancia. Y el siguiente método es la resonancia, que nos da una visión mucho más clara. El hecho de contar con diferentes secuencias que nos permiten evaluar los tejidos blandos, los líquidos, el tipo de líquido, el espesor, nos da una calidad de imagen de tejidos blandos y de la pelvis que supera en muchos casos a los demás métodos. Entonces, en cuanto a la ecografía suprapúbica, como les decía, es la técnica inicial. Es importante para la suprapúbica tener en cuenta en la preparación que haya represión vesical. La represión vesical nos va a permitir que la vejiga, al estar llena, nos actúe como un lente que permite transmitir a través del líquido, mejorar la ecogenicidad que vamos a obtener de los órganos que están posteriores a la vejiga. En este caso tenemos un corte transversal en un plano como un corte axial o transversal en el que observamos la vejiga, acá observamos el útero y acá observamos el ovario derecho y el ovario izquierdo. Y acá en la figura de la derecha observamos un un ovario, que en este caso es el ovario izquierdo, en el que observamos algunas imágenes que son anecóicas correspondientes a folículos. La ecografía, digamos que como método inicial, es la de mayor resolución porque nos permite obtener una adecuada imagen eh, y nos permite, es barata, está de fácil acceso, así que es como el que siempre utilizamos en primera medida. Además, cuando hacemos ecografía transabdominal obtenemos buenas imágenes sin ser invasivos y posteriormente podemos utilizar la ecografía transvaginal. El problema con la ecografía es que tiene un campo de visión limitada cuando hay lesiones que son muy grandes o con los ovarios que están en posición alta o lateralizados. En ese caso, como les decía, es posible que no se encuentren los ovarios, no se logren visualizar. Acá observamos una ecografía ginecológica transvaginal, observamos un corte longitudinal y un corte transversal en el que podemos medir con mayor claridad el tamaño de los ovarios e incluso podríamos medir cada uno de los folículos que observamos en su interior. A través de la ecografía transvaginal nosotros podemos encontrar diferentes imágenes en el ovario que corresponden a las diferentes fases de evolución de los folículos. Todo esto lo podemos encontrar en imágenes, vamos a observarlo. Entonces observamos, por ejemplo, acá un ovario con folículos en desarrollo. Acá observamos un folículo maduro. Acá observamos uno en el que observamos el ovocito dentro del folículo de Graf. Luego el cuerpo lúteo con ecoestructura sólida, un cuerpo lúteo quístico y el cuerpo albicans. Todas estas imágenes son por ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal nos da una mejor calidad en la evaluación de los ovarios, ya que está mucho más cerca. Tenemos acá el transductor y podemos casi que medirlos por vecindad y nos da muy buenas imágenes. En pacientes que son obesas, generalmente es más difícil encontrar los ovarios y muchas veces nos tenemos que ayudar con la mano izquierda, con la mano no dominante para poder empujar los ovarios hacia abajo, haciendo presión en el abdomen para poder lograr imágenes que nos permitan evaluar con mejor calidad los ovarios. Acá observamos la histerosalpingografía, tenemos algunas indicaciones como la infertilidad, las mujeres con sangrado uterino, abortos repetidos, malformaciones uterinas y para evaluar la permeabilidad de las trompas.
En las malformaciones uterinas nos permite observar si tenemos alguna sinequia, si tenemos úteros bicornes, úteros didelfos, así que eso lo podemos evaluar adecuadamente a través de estas imágenes. Acá observamos la sonda a través de la cual estamos aplicando el medio de contraste y observamos acá el útero, el interior del útero y observamos las dos trompas que son permeables. Bueno. La histerosalpingografía virtual que se está utilizando actualmente se hace con tomografía, se inyecta el medio de contraste, se logran imágenes muy similares a esto, pero nos permite la gran ventaja de que es tridimensional. Además, podemos hacer reconstrucciones tridimensionales que nos permiten eliminar el contraste y dejar solamente el negativo, así que podemos observar si las opacidades que hay en este caso las vemos en dos planos. Una vez hecha la tomografía y hecha una reconstrucción tridimensional, podemos observar si corresponden a alguna lesión que sea vegetante, que sea pediculada y nos da una mayor resolución. Además, nos permite ver algo que no vemos con la histerosalpingografía convencional y es que también podemos evaluar la pared, el grosor del útero y también podemos hacer reconstrucciones tridimensionales de estos órganos. La tomografía computada generalmente la utilizamos en nuestro medio para urgencias ginecológicas, casi siempre para obtener diagnósticos diferenciales o cuando no tenemos claridad después de haber hecho la ecografía pélvica, ya sea transabdominal o transvaginal. También se utilizan en el prequirúrgico para evaluar complicaciones posoperatorias, por ejemplo, los compromisos ureterales en caso de un posquirúrgico de alguna intervención ginecológica y la evaluación y estadificación de lesiones anexiales complejas para definir y para estadificar tumores. En este caso estamos observando dos cortes diferentes de una tomografía. Este es un plano, este de la derecha es un plano coronal y este de la izquierda es un plano axial. Observamos el útero y el ovario izquierdo. Entonces acá vemos en este corte axial, observamos el útero, que sería esta imagen. Como vemos, la claridad no es muy buena en una tomografía convencional y acá observamos el útero y acá observamos el ovario izquierdo. Esta correspondería a la vejiga. La resonancia magnética se utiliza principalmente para evaluación de endometriosis profunda y extrapelviana, para evaluar adenomiosis, para evaluar malformaciones uterinas, miomas múltiples o extrapelvianos y para la evaluación y estadificación de las lesiones anexiales complejas. Tenemos la gran ventaja de, como les había explicado previamente y lo vimos también en el módulo de genital masculino, de utilizar múltiples secuencias. Entonces esto nos permite evaluar en diferentes posiciones, hacer diferentes cortes y evaluar el comportamiento en cada una de las diferentes secuencias para evaluar si es sangre, para evaluar si son líquidas, para evaluar si son sólidas. Así que la resonancia magnética es excelente porque nos da una calidad de imagen muy buena para todos los órganos intrapélvicos que no pueden ser evaluados adecuadamente en pacientes a través de ecografía o de tomografía. En este caso observamos dos cortes axial y coronal en secuencia T2. La T2 siempre la reconocemos porque vamos a ver los líquidos hiperintensos, es decir, blanquitos. Acá observamos la vejiga y acá observamos esta lesión. Esa lesión es una imagen hiperintensa que corresponde a líquido y es un quiste folicular en el ovario izquierdo. Este es un corte axial y este es un corte coronal. Acá observamos un corte sagital, también en T2. Nuevamente tenemos el líquido hiperintenso blanco y está focalizada en el ovario izquierdo. Y acá observamos unas imágenes múltiples hiperintensas en el ovario. Eh, Podemos, por sus características, decir que son líquidas y corresponden a folículos.
y observamos uno más grande que es un folículo dominante. En caso de la enfermedad inflamatoria pélvica, bueno, ya sabemos que es una patología femenina de urgencia, generalmente causada por infección o inflamación del tracto genital superior. Suele ingresar a través de, por vía vaginal y va ascendiendo y posteriormente va comprometiendo diferentes órganos. Se va extendiendo y puede llegar incluso, como todos sabemos, a casos de peritonitis. El diagnóstico siempre es clínico. Generalmente la paciente tiene fiebre, dolor abdominal o pélvico, secreción vaginal, sangrado uterino, dispareunia, disuria, náuseas, vómitos y la otra parte son los laboratorios. Generalmente no se requiere, no se debería requerir la imagen para el diagnóstico de la enfermedad pélvica inflamatoria. El 10% de las mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria tendrán una enfermedad grave. La imagen no se requiere o no se debería requerir para el diagnóstico y solamente se indica si tenemos un diagnóstico incierto. Pero lo que observamos cada día es que con el amplio uso de las imágenes, muchas veces ya nadie quiere meter pacientes a cirugía sin tener un estudio de imagen. Pero bueno, siempre la clínica debería ser soberana. Esto nos va a permitir definir el origen y la extensión y si tenemos complicaciones y nos sirve también como método guía para el drenaje de posibles abscesos. Los hallazgos radiológicos de la EPI son los siguientes. Podemos encontrar endometritis, en este caso, por ejemplo, observamos en esta ecografía transvaginal, vemos la dilatación de la luz endometrial, esto debería ser lineal y observamos material heterogéneo en su interior. Tenemos algunos focos ecogénicos, estos focos ecogénicos que no se ven muy redondeados, sino que se ven sucios, corresponden a burbujas de gas. También podemos encontrar salpingitis. La salpingitis puede verse en una ecografía transvaginal, se puede ver una imagen normal. Entonces observamos el útero, observamos el ovario, que a grandes rasgos no presenta ninguna alteración, pero vamos a encontrar como característica importante que haya aumento del Doppler. Si observamos una ecografía normal, pero aumento del Doppler, probablemente lo que estamos observando es una salpingitis. Y posteriormente se puede complicar y llegar a un absceso tubovárico. Y en este caso ya vamos a ver una imagen como esta, que es una masa vascularizada. Vemos aumento del Doppler en toda la periferia. Tenemos algunas áreas quísticas, tenemos algunos septos finos y no podemos definir qué es trompa y qué es ovario, como si lo podríamos definir acá, que observábamos acá la trompa, acá el ovario y al menos en la ecografía en escala de grises se ve normal. Bueno, acá observamos entonces las características ecográficas. En esta ecografía transvaginal podemos observar que hay discreto aumento del tamaño del útero. Eso, bueno, lo va aprendiendo uno con la experiencia. A veces ya se ven, este es un útero que se ve con una forma un poco más redondeada, como globuloso, y además no se observan claramente los bordes precisos como si observábamos en las ecografías anteriores normales. Además, observamos acá líquido, en este caso en la flecha roja, líquido en la cavidad endometrial y acá en este que es un corte sagital, observamos acá el útero, acá observamos el líquido en la cavidad endometrial y acá líquido en el fondo de saco de Douglas. Bueno, en el caso de la tomografía, vamos a observar contenido dentro de la cavidad endometrial, engrosamiento de las paredes. En caso de salpingitis, vamos a ver un realce patológico a nivel tubárico y esto se observa mejor si ponemos contraste endovenoso. También observamos engrosamiento de los ligamentos uterosacros y borramiento de los planos grasos que están relacionados con edema pélvico. Entonces acá observamos estas tomografías que son con contraste endovenoso. En la imagen de la izquierda observamos líquido en la cavidad endometrial, que no deberíamos verla dilatada, debería ser lineal.
acá está señalado con la flecha, hay aumento del tamaño de ambos ovarios. No miden lo que deberían medir, 3 por 1 por 1, como lo habíamos dicho al comienzo, y se observan algunas áreas quísticas, son los ovarios poliquísticos, y en este que tiene realce, se observa un realce heterogéneo y se observa realce también en el útero, después de la aplicación del contraste endovenoso. Acá observamos una trompa de falopio que no se ve lineal, porque observamos engrosamiento de su pared y también observamos captación del contraste. Si comparamos esto con las tomografías que vimos previamente, no observamos tan claro el borde del útero. La imagen no era tan nítida. Cuando nosotros ponemos contraste y observamos claramente esto y observamos que tenemos acá unas áreas más hiperdensas, es porque tenemos captación del contraste. Generalmente lo que hacemos en estos casos para comparar tenemos una serie que se hace, la primera serie, la primera adquisición se hace sin contraste, luego se hace con contraste endovenoso y se suelen comparar los mismos cortes simultáneamente y ahí observamos si está captando o no está captando el contraste. En caso de la salpingitis, vamos a observar, acá observamos al lado izquierdo una ecografía transvaginal en la que observamos un aumento tubuliforme del volumen de la trompa uterina con contenido ecogénico y líquido. Tenemos acá una parte más líquida que es hipoecoica y una parte más densa que es más ecogénica. Y en una tomografía pélvica con contraste vamos a observar que hay distensión de la tuba uterina y hay un contenido denso. Observamos también detritus, todo esto es muy heterogéneo. Hay engrosamiento e hipercaptación de la pared. Acá observamos todas estas áreas que están captando el contraste, por eso se ven más hiperdensas, o sea, más blancas. En caso de estadios avanzados, vamos, por ejemplo, a encontrar el hidrosalpinx. El hidrosalpinx es un indicativo de que hay una enfermedad crónica. Entonces vamos a encontrar una pared que puede ser fina, también se puede encontrar gruesa, pero no obtenemos ninguna captación del contraste porque no hay una inflamación. Entonces, al no haber una inflamación, vemos que es una enfermedad crónica y solamente vamos a encontrar una trompa llena de líquido. En la ecografía, como es líquido, lo vamos a encontrar anecoico. La resonancia magnética en una secuencia T1 lo vamos a ver hipointensa y en una secuencia T2 hiperintensa, que ya habíamos visto varias secuencias T2 en la presentación. Los signos que podemos encontrar es la forma en C o en S de la tuba uterina. Podemos encontrar el signo de la muñeca, que es una distensión y plegamiento tubárico. El signo de la rueda dentada también se puede encontrar, no es tan frecuente, que son proyecciones redondas en los cortes axiales y pliegues longitudinales engrosados. O el signo del pico, que puede ser por adhesiones tubáricas y peritubáricas y se obstruyen las fimbrias. Entonces vamos a encontrar una tuba que va engrosada, llena de líquido y de pronto disminuye por la obstrucción de la fimbria. En este caso, observamos acá en una ecografía transvaginal una imagen anecoica, que es toda esta tubuliforme, está llena de líquido y se da por distensión tubaria. Y en este caso tiene la forma de C, la forma típica. Esta es una radiografía de pelvis axial en T2 de la misma paciente y observamos una imagen hiperintensa en este caso, es decir, blanca, en la que observamos estos pliegues y a estos se les llama el signo de la muñeca. Es por la distensión y el plegamiento tubárico. También podemos encontrar no solamente hidrosalpinx, sino en caso de que haya inflamación activa, podemos encontrar piosalpinx o hematosalpinx con sangrado. Esto es indicativo de una infección activa y aguda con obstrucción de la trompa uterina. Vamos a encontrar paredes gruesas e inflamación adyacente. En la ecografía puede haber diferente característica, puede ser hipoecoica cuando es solamente líquido o hiperecoica o contenido denso. Y en la resonancia magnética podemos observar imágenes hipointensas o heterogéneas en T1 e hiperintensas en T2.
Acá observamos dos imágenes en resonancia magnética. Tenemos un corte coronal y un corte axial en secuencias T2, que sería esta, donde observamos un líquido hiperintenso, y esta T1 con saturación grasa. Podemos ver que es saturación grasa porque los tejidos blandos, el tejido celular subcutáneo no se encuentra hiperintenso. Quiere decir que presenta saturación grasa esta secuencia. Y en las dos tienen contraste endovenoso. Entonces observamos en T2 una imagen hiperintensa y en T1 una imagen levemente hiperintensa. Tiene aspecto tubular, observamos la distinción tubaria por el contenido hemático. Este es un hematopio salpinx, tiene una parte de sangre, acá observamos que es heterogéneo, y una parte de pus. Entonces, eso nos da este tipo de imagen. Los abscesos pélvicos podemos observarlos muy bien por tomografía, ya como vimos en caso de que haya inflamación activa, la tomografía nos puede presentar realce del contraste. En este caso tenemos una tomografía con contraste en una reconstrucción coronal. Acá tenemos los huesos de la pelvis, acá tenemos la vejiga y observamos unas imágenes hipodensas, que son estas de acá, que corresponden al líquido con realce en su periferia. Vemos esta parte más blanca, un poquito más clara, que es más hiperdensa. Es el realce tras la administración de contraste endovenoso de la pared. Y esto es compatible con abscesos abdominales. La imagen de estas imágenes que son hipodensas corresponden a aire. Y eso quiere decir que tenemos un área infectada con producción de gas dentro de la colección. Las lesiones ováricas quísticas generalmente son benignas y hay 6 patrones ecográficos típicos que se llaman los Six Big. Estos son los quistes funcionales, son estas 6 lesiones que tenemos acá y vamos a hablar de ellas. Los quistes funcionales foliculares, los quistes funcionales del cuerpo lúteo, los ovarios poliquísticos, los quistes hemorrágicos, los endometriomas, el teratoma maduro quístico. En cuanto al quiste funcional folicular, es un folículo ovárico que crece por estimulación de la FSH en la primera mitad del ciclo y puede causar molestias o dolor por compresión o por rotura o por sangrado. Un quiste folicular se considera cuando tiene más de 3 centímetros de diámetro. Es una imagen bien delimitada, paredes finas, no tiene septos, no tiene nódulos, con contenido anecoico. Si se encuentra en la ecografía, hay que hacer una evaluación ecográfica entre 5 y 10 días del ciclo siguiente. Y algunos persisten durante varios ciclos. Acá observamos un quiste funcional folicular. Esta es una ecografía pelviana transabdominal y observamos una imagen anecoica bien delimitada. Acá está marcada con la flecha. Tiene una pared fina, no tiene septos, no tiene nódulos. Y es un quiste folicular en el ovario izquierdo. Acá observamos el útero y acá observamos, esta es la vejiga y acá observamos el quiste folicular. El quiste funcional luteínico es una imagen también quística, pero la pared es más gruesa y suele ser ecogénica y presenta vascularización como lo observamos en esta imagen. Estas son 2 imágenes de ecografía transvaginal con y sin Doppler. Observamos una imagen anecoica en el ovario con una pared mucho más gruesa, con septos más gruesos y tiene la vascularización y el aumento del Doppler. Los ovarios poliquísticos tienen unos criterios ecográficos, deben tener más de 12 folículos, medir entre 2 y 9 milímetros cada uno y que haya un aumento del volumen ovárico que supere los 10 centímetros cúbicos. La distribución suele ser periférica con un estroma en el centro que es más ecogénico. Acá observamos 2 ovarios poliquísticos, el ovario izquierdo y el ovario derecho, y se encuentran aumentados de tamaño con numerosas imágenes anecoicas microfoliculares. En caso de que estos quistes, cualquiera de este tipo de quistes, se rompa o presente hemorragia, entonces vamos a observar este tipo de imágenes. Esta es una resonancia magnética de pelvis. En T2 tenemos 2 cortes, uno sagital y uno axial. En ambos, en este corte axial, observamos
el folículo dominante en el ovario izquierdo. Y acá esta lesión, esta imagen hiperintensa que observamos es el líquido que se produjo por la ruptura del quiste. Entonces observamos ese líquido en el fondo del saco de Douglas. Acá observamos la vejiga en un corte sagital, vejiga, útero, y acá observamos el líquido en el fondo del saco de Douglas. En caso de la ecografía, podemos encontrar, como en este caso, una masa quística ovárica que puede tener una pared fina, es escasamente vascularizada, vemos que son pocos las áreas de Doppler en la periferia y contiene finos ecos. Estos finos ecos son la sangre o el área que presenta hemorragia en su interior que comienza a presentar la acumulación de fibrina. Los quistes foliculares hemorrágicos los seguimos viendo acá en estas resonancias. Son dos cortes axiales de resonancia pélvica. Tenemos una imagen en T1 y una imagen en T2. Como vimos, la imagen en T2 se ve hiperintensa, el líquido. Acá observamos imágenes quísticas bilaterales hiperintensas en T1, que son estas de acá, y en T2, que las vemos acá. Estas que son un poquito menos hiperintensas, que como los observamos en T1, quiere decir que esto no es líquido, entonces son áreas hemorrágicas. Y acá observamos esta que sí tiene un folículo dominante en el ovario izquierdo. Acá observamos varios folículos, tenemos uno, y acá sí tenemos una imagen hiperintensa en T2, quiere decir que todos estos son quistes. Acá observamos este que se veía hiperintenso acá no lo vemos hiperintenso, sí que son quistes hemorrágicos. Los endometriomas son el quinto de los Big Six. Es un tejido endometrial funcionante localizado en el ovario. La endometriosis sabemos que es la implantación o la aparición de tejido endometrial en diferentes lugares y en este caso un endometrioma puede aparecer en un ovario. En una ecografía puede aparecer como un quiste uni o multiloculado que suele estar bien delimitado con ecos internos difusos como lo observamos en esta imagen, pueden ser homogéneos y algunos de bajo nivel. Se llaman ecos de bajo nivel a estos que son como puntitos. Y además acá en este observamos niveles líquido-líquido y algunos nódulos ecogénicos en la pared, como este que observamos acá. Tenemos en esta ecografía transvaginal la imagen ovoidea de contenido ecogénico, que es todo este contenido que tenemos acá, con áreas de distintas ecogenicidades. Tenemos unas menos ecogénicas acá y otras más ecogénicas acá. Y en una ecografía suprapúbica, la imagen redondeada anecoica con contenido ecogénico, que es esta partecita de acá, que quiere decir que puede haber sangrado. Esto es nivel líquido-líquido. Acá tenemos un líquido menos denso, acá un líquido más denso. Y por eso genera este nivel líquido-líquido. Los tumores de ovario pueden ser benignos o pueden ser malignos. Los benignos son 3 veces más frecuentes que los malignos. El teratoma es la neoplasia ovárica más frecuente en general y el diagnóstico definitivo de si son benignos o malignos suele hacerse por anatomía patológica. Acá tenemos una clasificación, tenemos los histoadenomas, los teratomas, los tumores de células de transición o los tecomas, estos son los benignos. Y los malignos tenemos varios tipos. Casi todos estos terminan, si bien tienen algunas características que pueden ser indicativas de uno o de otro, generalmente el diagnóstico se hace por anatomía patológica. Entonces acá dentro de los Big Six, que son esas imágenes que habíamos dicho, podemos encontrar el teratoma maduro. El teratoma maduro puede tener 3 patrones ecográficos. Sabemos que un teratoma tiene tejidos de distinto origen, entonces puede encontrarse una lesión quística con un nódulo ecogénico, que puede ser el nódulo de Rokitansky, se llama nódulo Rokitansky y esta es la primera. O puede ser una masa parcial o difusamente ecogénica con presencia de sebo y pelos. O puede ser una masa más compleja con bandas ecogénicas, finas, múltiples,
que indica la presencia de pelo, puede haber niveles líquido-líquido con sebo y algunas imágenes ecogénicas que corresponden a dientes o a áreas de hueso. En tomografía nos va a ayudar la tomografía para medir la densidad de cada uno de los componentes de la masa y poder acercarnos más a un diagnóstico de si tiene grasa, si tiene calcio, si tiene líquido. Y en la resonancia nos ayuda a identificar si tenemos contenido graso. Entonces, eso hay dos secuencias importantes. Se le hace saturación grasa. Si después de la saturación grasa baja la intensidad en la imagen, estamos ante un contenido de grasa y también se hacen unas secuencias que se llaman en fase y fuera de fase y cuando hay grasa baja la densidad, la intensidad. El teratoma maduro en una ecografía lo podemos encontrar, por ejemplo, como una imagen anecoica o quística y muestra una parte ecogénica. Puede ser solamente esto, pero también pueden ser los otros patrones, los otros dos patrones que son más complejos. Este sería un teratoma maduro. Esta es en una radiografía. En la radiografía ya podemos ver acá estas áreas radiopacas que corresponden a dientes y en una tomografía vamos a observar lo mismo. Vemos que la calidad de la imagen en pelvis no es la mejor con tomografía sin contraste, pero acá nos permite evaluar que tenemos un área hiperdensa que al medir su densidad tiene densidad cercana al hueso, lo que quiere decir que puede corresponder a dientes. El cistadenoma seroso es otro de los benignos, son lesiones muy grandes de paredes finas como esta que observamos acá con contenido quístico y suelen tener una sola cavidad. Pero pueden tener finos tabiques y algunas proyecciones papilares como estos tabiques que observamos acá en esta imagen. La diferencia entre el cistadenoma seroso y mucinoso no siempre es fácil de hacer porque muchos cistadenomas serosos pueden tener un contenido, si bien es seroso, un poco más denso y un mucinoso un poco menos denso. Entonces la imagen en ecogenicidad puede ser similar. Acá observamos ecografías ginecológicas transvaginales en la que vemos imágenes anecoicas quísticas que corresponden a un mucinoso y a un seroso respectivamente, que se ven prácticamente iguales. En la resonancia magnética vamos a observar, acá vemos dos cortes, tenemos un corte sagital y un corte axial. Los dos son en T2, por eso vemos el líquido hiperintenso blanco con saturación grasa, porque no vemos el tejido celular subcutáneo hiperintenso. Así que por eso sabemos que tiene saturación grasa. Con esto sabemos que es un T2 porque tiene líquido hiperintenso. Vemos una extensa imagen hiperintensa quística con paredes, que son estas de acá, y septos muy finos. Son septos muy finos. Acá observamos en las flechitas verdes, este es un corte sagital, esto es anterior, esto es posterior. Entonces acá observamos la vejiga, acá comprimida por el cistadenoma y acá el útero. Y ahí esta es la masa. Y este es el mismo paciente en un corte, la misma paciente en un corte axial en el que observamos la misma imagen. Acá tenemos un cistadenoma seroso bilateral. Tenemos al lado derecho, al lado izquierdo y acá observamos la vejiga, que son igual que los anteriores, imágenes hiperintensas, quísticas con paredes y septos finos. Y este es también un cistadenoma seroso, también igual, lo vemos, este es un plano coronal, acá observamos la vejiga y esta es una gran imagen hiperintensa quística con una pared fina. Acá observamos que las paredes son muy finas y no tenemos ningún septo. Hay algunas lesiones quísticas que pueden ser indeterminadas. Esto quiere decir que tienen un hallazgo ecográfico atípico, que no podemos decir si son benignas o si son malignas. En este caso pueden presentar septos finos avasculares, nódulos murales avasculares, irregularidades parietales avasculares y el diagnóstico diferencial principal es entre un cistoadenoma y un cistoadenocarcinoma. Es importante para saber que son benignas el hecho de que sean avasculares. Si son vasculares, nos vamos a ir más orientados hacia un diagnóstico de cistoadenocarcinoma.
Otros diagnósticos diferenciales que se pueden tener en cuenta en una lesión de este aspecto, quística indeterminada, que no nos permite saber si es benigna o maligna, son algún quiste hemorrágico, un teratoma, o un endometrioma atípico que no corresponda a ninguno de los tres patrones ecográficos que describimos anteriormente. Acá observamos, por ejemplo, en esta resonancia magnética de pelvis tenemos un plano coronal, que es este, y un plano axial. Los dos son en secuencias T2, por eso tenemos este líquido que es hiperintenso. Y acá observamos el tejido celular subcutáneo, también hiperintenso, lo que quiere decir que este no tiene saturación grasa. Entonces este es un T2 simple. Y observamos esta imagen que es hiperintensa, redondeada, quística, en el ovario derecho, pero, que es esto que vemos acá, esta lesión grande, pero tiene un componente nodular sólido avascular acá adentro. No le vemos vascularización. Entonces es una lesión quística indeterminada. ¿Cuáles son los hallazgos que nos orientan hacia malignidad? Lesiones que sean volumétricas, que sean muy grandes, que tengan tabicaciones gruesas mayores de 3 milímetros, que estén más vascularizadas, que tengan un componente sólido también vascularizado, que la pared sea gruesa, engrosada, irregular y vascularizada, que tenga hallazgos asociados como por ejemplo ascitis, adenopatías o implantes peritoneales, que vamos a ver eso un poco más adelante, y que cuando le hagamos Doppler, eh, podemos evaluarle si tiene alta velocidad con una velocidad pico sistólica mayor de 15 centímetros por segundo y baja resistencia. Eso nos hace pensar en malignidad, o que tenga una alta densidad de vasos con predominio central. Si los vasos son periféricos es más benigno, pero si tiene mucha densidad de vasos y es de predominio central, más maligno. Entonces acá tenemos la clasificación dependiendo del tipo de células que produce el tumor maligno. Entonces tenemos de epitelio, de células germinales, de células del cordón sexual o metástasis, que no son frecuentes, pero se presentan también. Acá tenemos, por ejemplo, un cistoadenocarcinoma mucinoso. Acá observamos en esta ecografía pélvica focalizada, vemos una masa, una gran masa hipointensa, hipoecoica y anecoica. Tiene unas áreas anecoicas como estas de acá periféricas y unas hipoecoicas. Es toda esta masa, todo esto que está señalado acá, los bordes con las flechas, pero además tiene algunos septos finitos como este, pero también tiene unos septos más gruesos y áreas nodulares sólidas como esta, o unos septos que comienzan a engrosarse o tienen áreas nodulares en esos septos. Esto ya nos hace pensar que probablemente sea maligno, y esto, después de resecarlo, fue un cistadenocarcinoma mucinoso. Acá tenemos un cistadenocarcinoma seroso. Observamos, esta es una resonancia abdominopelviana, tenemos un corte coronal en T1, por eso no vemos los líquidos hiperintensos, sino que los vemos hipointensos. Tiene saturación grasa, por eso no vemos acá en el borde el tejido celular subcutáneo, no se ve blanco, no se ve hiperintenso, así que tiene saturación grasa, y se le puso contraste endovenoso, por eso vemos alrededor de todo esto y en las arterias vemos el contraste, y acá observamos que está captando en la periferia. Entonces vemos estas imágenes hipointensas que tienen aspecto quístico, todas estas de acá, estas grandes, que tienen septos en su interior, algunos acá los observamos, tiene algunas áreas sólidas, esto es más sólido, esto es más sólido, esto es más sólido, y presentan realce post-contraste. Acá es donde más se observa realce en esta área. Es un cistadenocarcinoma seroso. Acá tenemos un cistadenocarcinoma mucinoso, pero lo que les quería mostrar acá es, esta es una tomografía y una resonancia. Las dos son un corte axial de un paciente que, bueno, en esta es con contraste y en esta es una secuencia T1 con saturación grasa. Vemos que el tejido celular subcutáneo que está acá en la periferia no se ve blanco, lo que quiere decir que tiene saturación grasa. Y no vemos los líquidos brillantes blancos, así que no es un T2, es un T1 probablemente.
Entonces, este es un T1. Y observamos acá el epiplón mayor engrosado que está rodeando todo el abdomen. Todo esto se llama omental cake o pastel omental, que es un signo de implantes peritoneales. Cuando observamos una indeterminada en el ovario y vemos esto, ya podemos decir casi con seguridad que es un tumor maligno con implantes peritoneales. Un cistadenocarcinoma seroso. Entonces acá observamos en esta resonancia de pelvis en un plano coronal, otro plano coronal a diferentes alturas con secuencias T2. T2 porque vemos el líquido, acá vemos la vejiga y acá vemos el líquido que está dentro del tumor, lo observamos hiperintenso. Entonces vemos una masa hiperintensa principalmente acá, pero tiene también un contenido sólido en donde está indicado con la flecha amarilla, que es heterogéneo. Y este era un cistadenocarcinoma seroso. Otros hallazgos que podemos tener es la misma paciente de la imagen anterior. En este caso tenemos una resonancia de abdomen en secuencia T2 con saturación grasa. Acá observamos esta área líquida alrededor del hígado, es un corte en abdomen superior, y acá observamos este líquido, quiere decir que tiene ascitis en, alrededor del hígado, perihepática, periesplénica. También observamos líquidos acá en las correderas parietocólicas, en el espacio perirrenal también, y observamos también hidronefrosis derecha. Y esta paciente es la paciente de este cistadenocarcinoma. Este es un tumor de las células de la granulosa. En una tomografía con contraste endovenoso vemos una voluminosa masa pélvica, que es todo esto, con áreas que tienen hipodensas, unas áreas hiperdensas. Tiene el componente es predominantemente mixto, quiere decir que más o menos tenemos la misma cantidad de áreas sólidas, que son estas hiperdensas, y áreas quísticas, que son estas hipodensas. Y cuando se le aplica el contraste endovenoso, vemos que realza todas estas áreas más blancas, más hiperdensas, son por realce tras el contraste endovenoso. Y los tumores metastásicos, si bien son poco frecuentes, generalmente son bilaterales y pueden ser secundarios a cáncer de mama, de colon, cáncer gástrico y linfoma. Las características principales por imagen dependen del tumor primario. Acá tenemos un ejemplo en una ecografía transvaginal. Vemos estas dos masas sólidas en el ovario derecho y en el ovario izquierdo que tienen ecoestructura heterogénea y son compatibles con metástasis de cáncer de mama. Bueno, y esto es todo lo que tenía para mostrarles hoy en esta presentación. Espero que les haya quedado claro y si tienen alguna pregunta, los escucho. Yo nada, profe, pero muchas gracias por la clase. Bueno, perfecto, con gusto, con gusto. Bueno, Gracias, profe. con gusto. Entonces les vuelvo a enviar la presentación en PDF al mismo mail de la vez pasada, ¿les parece? De acuerdo, gracias. Perfecto. Bueno. Bueno, chicos, nos veremos en la próxima entonces. La próxima. No, por favor. Muchas gracias.